Hola, hola, ¿cómo están? Tal como les prometí que les iba a seguir hablando del tema de los pensamientos negativos, hoy quiero hablarles de algo que leí en un libro que me estoy leyendo, que se los recomiendo muchísimo. Se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman o Goleman. No sé, nunca había leído nada de él, pero se lo súper recomiendo. Y él habla de muchas cosas del tema del cerebro. Es bastante profundo y denso, digamos, porque habla mucho de la estructura del cerebro, pero hoy quiero hablarles de algo que me llamó un montón la atención. El cerebro, ustedes saben que tienen un montón de partes. Yo les voy a hablar hoy de tres partes que son de las que quiero contarles un poco cómo funciona, que es el tálamo, la amígdala y la neocorteza. El tálamo es el que recibe todas las señales de las cosas que vemos y que escuchamos. La amígdala es llamada la centinela emocional y la neocorteza es donde tenemos todos nuestros pensamientos racionales, todo lo que razonamos. Va a la neocorteza. Resulta que la amígdala es la que nos ayuda como a reaccionar en términos de emociones. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando nosotros percibimos algo nuestros ojos o por nuestros oídos, la información se supone que debe ir directamente a la neocorteza, pero resulta que el cerebro tiene un pequeño atajo que hace que la información vaya directamente del tálamo, de lo que nosotros percibimos al tálamo, y de ahí un atajo hacia la amígdala. Esta parte es súper importante para el ser humano porque de hecho cuando estamos en peligro es lo que nos hace reaccionar rápido, porque si esperamos a que llegue la neocorteza y nos están robando, nos están haciendo alguna cosa o estamos en una amenaza, no podemos reaccionar a tiempo si esperamos que la información completa se procese hasta la neocorteza. Entonces resulta que la información llega al tálamo y de ahí va a la amígdala y eso es lo que nos hace reaccionar a nosotros, salir corriendo, el fight or flight mode en el que saben que nos ponemos cuando estamos en peligro. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que enfrentan una situación, una discusión, una conversación y alguien te dice algo y tú reaccionas de cierta manera en el momento? No sé, pasan 2 horas, 3 horas o en la tarde y tú dices, ven acá, yo, ¿por qué reaccioné así? Yo debía haber dicho esto, debía haber hecho esto, yo debía haberle dicho esto, o no debía haberme quedado callado, debí haberme quedado callado, no sé, todo ese tipo de procesamiento seguro que les ha pasado y eso pasa mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque la información ha pasado del tálamo a la neocorteza y se demora. Entonces, cuando ustedes hacen todo el proceso de racionalización, ahí es donde dicen, ah, ok, debí haber hecho esto y debí haber hecho lo otro. ¿Qué pasa? Por eso es que también está el tema de pensar antes de actuar o pensar antes de hablar. Ahora les cuento qué fue lo que más me llamó la atención de esta parte específicamente, que es la razón por la que se lo estoy contando a ustedes. Resulta que la amígdala como centinela emocional guarda ciertas reacciones de nosotros a ciertos acontecimientos, ¿verdad? Entonces, cada vez que algo nos sucede, cada vez que una situación o circunstancia ocurre, lo que hace la amígdala es asociar enseguida, decir como esto, dónde ha pasado, cuándo ha pasado, etcétera, y esto provoca que rápidamente la amígdala nos haga reaccionar como reaccionamos en esa otra ocasión en la que nos pasó algo parecido. No sé, por ejemplo, tuvimos un accidente y había un pájaro amarillo volando y bueno, todo el estrés del accidente, etcétera. Si tú vuelves a ver ese mismo pájaro amarillo, es probable que algo pase en tu cuerpo. El problema de estos recuerdos que tienen carga emocional y que nos han llevado a tener ciertas respuestas ante las crisis es que también nos pueden llevar a tener reacciones inadecuadas y anticuadas para las nuevas situaciones que estamos enfrentando. Cuando las emociones son rápidas y poco precisas en la vida emocional humana, esto puede tener consecuencias desastrosas para nuestras relaciones, porque significa, hablando en sentido figurado, que podemos lanzarnos o apartarnos de la cosa o la persona equivocada. Pongámoslo un poco en términos de relaciones amorosas. Si de pronto tuviste algún fracaso, encontraste algún tipo de patrón de hombre que se comportaba, en el caso de las mujeres, que se comportaba de cierta manera y tú empiezas a ver ese tipo de actitudes en una nueva persona que estás conociendo, etcétera, eso va a llevarte a activar esas actitudes viejas. Entonces, por eso es súper importante que pensemos antes de actuar, ya que sabemos que hay respuestas guardadas automáticamente y que además esas respuestas se activan y se dan sin pensar. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tomar más tiempo para responder, sobre todo en situaciones que sabemos que nos están activando algún recuerdo
desagradable en el que no pudimos reaccionar tan bien. Pensar, tomarnos un tiempo, si es una discusión, ser capaz de decir, oye, ahora no quiero hablar, o mejor hablemos después, dame un tiempo, y cuando estés lista, lo haces. Hoy quiero invitarte a reflexionar por si detectas que tienes situaciones o te encuentras que en relaciones siempre pasa algún tipo de patrón, para que puedas tú mismo analizar o tú mismo analizar qué es lo que está sucediendo y si está pasando algún tipo de esta respuesta automática y detectar ese recuerdo donde se activó ese cierto tipo de respuesta y entender y saber que no es el mismo momento, no es la misma persona y que tú tampoco eres el mismo. Espero que esta información que les estoy dando sea súper útil. También les voy a estar compartiendo otra información de este libro en unos próximos videos. Nos vemos.